Ahora sí. Bien. Del mismo ejercicio que tenemos ahora, lo que están viendo solamente es la línea de presión debido al cuerpo rígido, que es la tubería. Ahora, ¿cuál es el otro elemento? Ya vimos que la presión disminuye. ¿Cuál es la razón de que la velocidad aumente? Lo acaba de decir la ingeniera. ¿Cuál es la razón? Porque la presión disminuye. No, Porque el tubo es menor. Porque la parte es menor. dijo flujo de algo. ¿Se acuerda? Por la corriente del... Correcto, por la Sí, línea de corriente o el flujo de corriente. Ese flujo de corriente es la cantidad de materia que entra por una parte y sale por la otra parte. ¿Cuántas entradas tiene este tubo? Entrada, una. ¿Cuántas salidas tiene? Una. Una. Si tiene una sola entrada y tiene una sola salida, significa que la cantidad de materia que está entrando por el punto 1 tiene que salir por el punto 2. La misma cantidad. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, ustedes agarran un cono de un embudo. Por ese embudo, ustedes le van a vaciar 1 litro de agua. ¿Pasa el litro de agua o se queda el litro de agua? Pasa, pero más lento. Pasa todo, ¿cierto? No queda nada contenido. Y eso se debe a que la línea o la cantidad de materia que entra por acá tiene que ser la misma cantidad de materia que sale por acá. En pocas palabras, la masa. La masa que entra aquí tiene que ser igual a la masa que sale acá. Pero esa masa tiene que estar por la unidad de tiempo. Y a nosotros le llamamos a la masa por la unidad de tiempo, tiene un nombre. ¿Qué se llama? La masa por la unidad de tiempo. ¿Qué se llama? El caudal ¿Qué caudal? volumétrico. No. Estoy diciendo masa, no estoy diciendo volumen. Caudal másico. Caudal másico, correcto, muy bien. Por eso es que le había puesto un pequeño formulario acá. Al principio, tal vez no lo vieron. Esto. Caudal másico. Ese caudal másico, lo voy a copiar. Esto de acá. Aquí. Viene dado de la siguiente manera. Esto es lo que ustedes aprendieron como caudal. ¿Y qué es el caudal? La cantidad de volumen que está pasando por este aparato en una unidad de tiempo. Y siempre se va a ver medido en metros cúbicos sobre segundo. Y el caudal es área por velocidad. Ahora, el caudal másico es la cantidad de materia por la unidad de tiempo. Kilogramos sobre segundo. Ahora, si dijimos que aquí entra 1 kilogramo de agua, ese kilogramo de agua tiene que salir por acá. Ahora, estas son líneas debido a la depresión, son horizontales. Pero hay otras líneas que actúan más, que hacen que varíe la velocidad, que son las líneas de corriente. Y esas líneas de corriente, las vamos a dibujar con azul. A ver, vamos a tratarlo de hacerlo lo mejor posible. Ahí. De igual manera por acá. El escape horizontales primero. Todas estas líneas
Sí o sí tienen que salir. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Al reducir su sección, esta línea de acá, aquí va a tener un ancho mayor, aquí menor. Se va a estrangular, va a haber una compresión, un estrangulamiento del fluido. Pero el fluido sí o sí va a pasar. Entonces, por esa parte, voy a tratar de hacerlo así más o menos. Ahí. De igual manera por acá. Logran ver que las líneas vienen vienen reduciéndose, pero todas están pasando. Es lo mismo. Y una más. Listo. Ahora sí. ¿Qué logran ver ahora lo que he hecho? ¿Qué logran ver con las líneas azules? Que al final se comprimen, o sea, salen, van todos al mismo lado. Se Todas hacen van más al mismo pequeños. sentido y todas logran salir. Ninguna se Ujú. queda contenida, ¿cierto? Esa línea que le acabo de pintar con azul, lo hice con ese color a propósito, porque son las líneas de corriente del fluido. En este caso vamos a suponer que sea agua. Todas esas líneas de la corriente del fluido, sí o sí van a lograr salir por el otro lado. Como el ejemplo que le di del embudo. Si ustedes agarran el embudo y ponen una botella del embudo, va a ser 1 litro. Todo ese litro de agua va a salir y va a llenar la botella. Y ningún porcentaje va a quedar en el embudo. Todo sale. ¿Cierto? Conocen el embudo, Sí. ¿cierto? Ujú. Es lo mismo. Entonces todas las líneas de corriente van a lograr pasar. Solamente, ¿qué es lo que pasa? Que va a tratar lo que es este tubo de sección menor, lo va a comprimir las líneas. Lo va a hacer que sean más ajustadas a la salida. Y al tener un mayor ajuste, ¿qué es lo que va a hacer? Que las líneas va a tener una mayor ganancia de velocidad porque las líneas se van a superponer una sobre otra. Y saben que también el fluido es turbulento. No mantiene su condición lineal. Siempre tiene en forma oscilatoria o turbulento, de acuerdo a cómo va a ir moviéndose el fluido con la velocidad. Esto puede ser, no necesariamente tiene que ser recta, ni tampoco esto. Esto es turbulento. ¿Saben lo que es turbulento, cierto? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, las líneas de corriente sí o sí van a lograr pasar. Ahora, ¿y debido a qué?
Ahora sí, vamos con el concepto. Esto, lo que está pasando por acá, va a ser el caudal másico. Va a tener un caudal másico 1 y va a tener un caudal másico 2. Entonces lo anotamos. Caudal másico 1. Y aquí voy a tener un caudal másico 2. Caudal másico 2. Ahora sí. ¿Y qué hemos dicho? Que la cantidad de materia que entra tiene que ser igual a lo que sale. Nada queda contenido en el recipiente. ¿Cierto? Si decimos eso, entonces estamos aplicando la ecuación de continuidad. Todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y aquí es igual el flujo másico? O el caudal másico, es lo mismo. A la densidad del fluido por la sección de entrada por la velocidad de entrada. Si este fuera 1, aquí sería la densidad 1, área 1, velocidad 1. Y aquí fuera densidad 2, área 2, velocidad 2. Lo vamos a llevar a representar de esa manera. Tengo una pregunta, Teo. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza, o sea, cuándo sé que tengo que utilizar el caudal volumétrico y cuándo sé que tengo que utilizar el caudal másico? Ya. Vamos a llegar a ese puntito. Solamente quería demostrar una Ya. cosa. Ya. No, está muy bien. Lo que quiero es que sepan el detalle, la razón por qué. Ahora aquí, decimos que este caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2, pero este caudal es másico. Entonces vamos a hacer que sea eso, que sea caudal 1 másico, caudal 2 másico. Con esta ecuación vamos a encontrar las dos. Si este es el caudal másico 1, esta densidad tiene que ser la densidad 1, ¿cierto? Densidad 1. Esta sección tiene que ser la sección 1. Y esta velocidad tiene que ser la velocidad 1. Velocidad 1. Ahora, si yo quiero el caudal másico 2, sería lo mismo, pero con 2. Aquí sería la densidad 2. Aquí sería el área 2. Y aquí sería la velocidad 2. Ahora, y aquí decimos que los flujos másicos son iguales. Entonces lo que estamos diciendo nosotros, esto lo voy a llevar más abajo, ahí, que estos dos son iguales, que el caudal másico 1 tiene que ser igual al caudal másico 2. ¿Cierto? La materia no cambia. Lo que entra por acá tiene que salir por acá. Entonces, el flujo es estable. Ahora, una vez que ya tengo las dos masas o el caudal másico, que son iguales, voy a reemplazar por su ecuación de cada uno. Entonces voy a tener lo siguiente.
Esto sería el caudal másico 2, y aquí tendría que poner el caudal másico 1, que sería la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1. Y ahora voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me respondan. Ahora, voy a tener esto, que es esta igualdad. La pregunta, en este ejercicio me dice, me da una densidad y un fluido, ¿cierto? Este fluido de acá, ¿es el mismo que sale acá? ¿La misma sustancia? Sí, es el mismo. Es la misma. Entonces, la densidad Se de la puede eliminar entrada la densidad. es igual a la densidad de salida, ¿correcto? Sí, sí, se puede Perfecto. eliminarlo. Muy bien. Eso es lo que quería que usted razone. Si las densidades son iguales, ¿qué puedo hacer? Simplificar. ¿Cierto? Porque es la misma sustancia y se puede simplificar. Es la misma densidad. Entonces, ¿qué me quedaría? De esta ecuación de acá, solamente me quedaría área 1 por velocidad 1, área 2 por la velocidad 2. Y aquí es igual área 1 por velocidad 1, o área por velocidad. ¿Qué es esto de acá? Al caudal volumétrico. Al caudal volumétrico. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo en este ejercicio de acá, como es el mismo fluido, como es la misma densidad, se simplifica. Entonces, la función va a estar en función de los caudales volumétricos, ya no en el caudal másico. Si hubiese sido un ejercicio de termodinámica, por un ejemplo, de vez de densidad se trabaja con volúmenes específicos. Y ese volumen específico, en termodinámica, influye la temperatura. Influye también las condiciones que se encuentra el fluido. Por eso es que se trabaja mayormente con caudal másico o flujo másico en termo. Esto sí o sí van a aplicar siempre. Ahora, en física, en la parte de hidrodinámica, no estamos viendo el efecto del calor. Por eso es que las densidades van a permanecer iguales, se mantienen. Entonces, el caudal va a ser el área por la velocidad. Y esto va a ser para todos los ejercicios que sean de física 2. Vamos a ver con caudal volumétrico, con esta ecuación de acá. Esa es la que le explicó la ingeniera, ¿cierto? Sí. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Para continuar. ¿Está todo claro o hay alguna duda? ¿Me siguen? ¿O alguien se perdió? Yo me perdí en el A ver, volumétrico cuando lo explicó. ya. Me Ahora perdí sí. ahí. Aquí quedamos que el caudal másico son iguales porque la materia que entra es igual a la materia que sale, ¿cierto? Ajá. Ya. Y recordamos que el caudal másico es densidad área por velocidad. Densidad 1 por área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Ahora, debido que es la misma sustancia y no hay influencia de calor externo, nada que ver. Entonces,
va a haber la misma densidad. Y si es la misma densidad, simplifico, ¿cierto? Dado que la densidad 1 va a ser igual a la densidad 2. Entonces voy a tener que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Y eso qué me quiere decir? Que el caudal volumétrico 1 va a ser igual al caudal volumétrico 2. Entonces ya tengo lo que es el caudal volumétrico. Esto es la que van a ocupar para la ecuación de continuidad con mayor frecuencia. Rara vez se le va a pedir el ejercicio caudal másico. Si quiere caudal másico, aplican esto. Pero en la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer, y mayormente entran en los exámenes, es con caudal volumétrico. ¿De acuerdo? Esto es la parte de física 2. Ahora, si llegan a llevar termo, en termo se ocupa lo mismo, solamente que debes de ponerle caudal másico, se le pone esto. Flujo másico, que es lo mismo, pero la diferencia de poner Q sub M, en termos nosotros le ponemos esto. Eso es flujo másico. Una M con un cerito arriba. Que es lo mismo que caudal másico. Pero dB de densidad se coloca una nueva variable que es 1 sobre el volumen específico. Que esa es una nueva variable que ustedes van a aprender más adelante. Esto es termo, esto es física 2. Es lo mismo, densidad es la inversa del volumen específico. Nada más. Y el caudal volumétrico se mantiene en termo, que también se lo conoce como flujo volumétrico. Y ese flujo volumétrico, siempre cuando sea flujo o unidad de tiempo, se debe colocar un cerito arriba. Y como es volumen por la unidad de tiempo, aquí se le va con una letra B de volumen. Esta parte de acá es termo. Esto de acá es física. Cuando ustedes lleven termo, esto de acá le va a servir para esto. Si ustedes aprenden bien esta parte de acá, no van a tener problemas en termo. Van a llegar muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay alguna duda? Sí, gracias. No, de nada. Ahora sí. Como esto es termo, lo voy a sacar fuera porque no lo ocupamos. Y ahora volvemos. Ahora sí. Y habíamos quedado que los caudales son iguales, debido a que la densidad de la sustancia no va a variar, sigue siendo la misma. Ahora, con esos conceptos que ya tenemos, con la línea de presión que están pasando, que está disminuyendo, la línea verde, la línea de corriente de agua que va a pasar, o del fluido, en este caso, que está pasando, todas tienen que pasar, me voy al ejercicio. Recién, ahora. Ahora, voy a borrar los datos que puse adicionales.
Voy a borrar esos 400. Solamente voy a dejar que la presión 2 y aquí la presión 1. Ahí. Ya. Ya, no importa. Ahora sí. Con esta ecuación de acá, voy a bajar el mismo tubito. Copiar. Recién voy a resolver el ejercicio. Solamente lo que acabo de hacer, o lo que acabo de explicar, es parte teórica. Ahora en el ejercicio. Aquí va a ir todo lo que me da el ejercicio en sí. Voy a colocar tanto los datos de entrada como los datos de salida. ¿Qué datos me da el ejercicio? Un flujo cuya densidad es 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Me da la densidad. Entonces colocamos de dato la densidad. Aquí voy a poner datos. ¿A qué es igual la densidad que tengo ahí? La densidad va a ser igual a 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Ya tengo la densidad. ¿Qué más tengo de dato? Cuyo diámetro reduce uniformemente de 10 a 6 centímetros. Me da el diámetro 1 y me da el diámetro 2. Tengo los diámetros. Colocamos entonces el diámetro 1 igual a 10 centímetros. Y el diámetro 2 a 6 centímetros. ¿Qué más? Y en la sección ancha, entonces la sección mayor, su velocidad es de 10 centímetros sobre segundo. Me da la velocidad de entrada, esta velocidad. Calcule la diferencia de presiones entre los puntos situados en dicha sección. Me pide la diferencia de presión. Ahora, para aquello, me da la velocidad de entrada, que sería la velocidad 1. Que sería de 10 centímetros sobre segundo. Sobre segundo. Ya tengo entonces la velocidad 1, la densidad y los diámetros. Y lo que me pide determinar la diferencia de presión. Ahora, en el ejercicio que tenemos acá, nos está dando lo siguiente. Lo primero, voy a borrar eso. Ahora, en este punto 1 y este punto 2,
Ahí. Lo que me está dando la entrada es la velocidad 1, que es la que tenemos acá. Esa velocidad. Con esa dirección está entrando el fluido con esta velocidad. Y la velocidad 2 no la tengo, es incógnita. Ahora, ¿qué otro dato tengo? Debido a que esto tiene una entrada, tiene una superficie, un diámetro. Entonces lo que me está dando es ese diámetro 1. Lo voy a pintar con color verde. Lo que me da es esta parte de acá, este diámetro. Y el 2 sería el de acá. Me da un diámetro 1 de 10 centímetros. Ese es el diámetro 1. Y me da un diámetro 2 de 6 centímetros. Ahí está. Ya tengo la velocidad de entrada, tengo los diámetros, no tengo la velocidad 2. ¿Qué otro elemento entra en trabajo, aparte de la velocidad y de las secciones? ¿Qué nos pide la pregunta? Las presiones. Las presiones, muy bien, correcto. Entonces, aquí va a trabajar una presión 1. Una presión 1. Que esa presión 1 es incógnita. Y de igual manera voy a tener una presión 2. Una presión 2. Ahora, dígame cuántas ecuaciones, cuántas variables tengo incógnita en este ejercicio. 2. 2, que son las presiones, la diferencia de presión y la velocidad. Si tengo 2 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones debo ocupar? 2. 2. Para que el sistema sea consistente, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones. Lo que ustedes aprendieron en cálculo 1. Ahora, tengo que ocupar 2 ecuaciones. ¿Cuál sería la primera ecuación que ustedes ocuparían? La ecuación de Bernoulli Ya, y la del caudal. Después. ya. ¿Y cómo se llama la de caudal? No le puedes decir caudal. Tiene su nombre. ¿Cuál es su nombre? La de continuidad. Muy bien, correcto, muy bien. Ahora sí. Lo primero que vamos a aplicar es la ecuación de continuidad. Y pegarlos. Y lo que me dice la ecuación de